Nuestra propuesta en el Espíritu del Señor es meternos a ver en el Evangelio de Lucas todas las parábolas que allí están contenidas. Ya saben ustedes que de los 3 evangelios sinópticos, siempre a Juan no hay que contarlo, pues es un evangelio que se escribe muchos años posterior a los otros 3 y no tiene historias que coincidan si uno quisiera ponerlo en un orden cronológico. Decía entonces que Lucas contiene la mayor cantidad de parábolas. En Marcos hay parábolas, en Mateo también, pero en Lucas, quizás usando como matriz el evangelio de Marcos, como sí sabemos, más un evangelio que se le llama el evangelio Q, que no es en sí un evangelio. Aquí los exégetas o los estudiosos de las escrituras le llaman evangelio Q. A distintos trozos de papiros, obras descritas por personas que habían sido testigos de la obra del Señor y que al escribir esa historia iban pasando de un lado a otro. Entonces, a veces alguien tomaba esos trozos y los juntaba en otro papiro, entonces se le llama Evangelio Q porque no ha quedado en sí el Evangelio escrito, pero sí han quedado los rezagos de eso en estos evangelios. Estos 3 evangelios toman el Evangelio Q, por decirlo así, que es ese que andaba de boca en boca o de historias recortadas en historia recortada, se va juntando, y especialmente Lucas es el que más realiza esta investigación histórica, y generan la redacción de sus correspondientes evangelios con un objetivo específico. Cada uno de ellos, llámese Marcos el primero, Mateo, Lucas, tienen de objetivo una audiencia especial. Y Lucas, muy particularmente, tiene de objetivo a la casa de Efraín, es decir, a las naciones. Porque cuando se dice casa de Efraín, en ese término entran las palabras las naciones por el detalle de que como las 10 tribus, es decir, la casa de Efraín o reino del norte de Israel, fueron dispersadas por el mundo, no desaparecieron, pero se perdieron, se asimilaron en las naciones. Por eso Yeshua viene como siervo sufriente, es decir, se identifica con la casa de Efraín, que al principio en Isaías 42, cuando se dice el siervo sufriente, se habla de esa casa. Identificándose con ellos, el Espíritu Santo es dado en un Shavuot para que con los apóstoles este movimiento se expandiera por las naciones y atrajera a la salvación de Yahvé, que justamente su nombre significa eso, salvación. Y decía que, bueno, estamos estudiando a Lucas porque es el que tiene mayor contenido de parábolas. Sin embargo, hay un detalle también que viene muy bien para esta mesa y que justifica el por qué hoy no vamos a ver parábolas. El Evangelio de Lucas es el evangelio que más relatos de curaciones físicas tiene. O sea, por decirlo de una forma que se entienda, es el evangelio que contiene la mayor cantidad de milagros curativos o de sanación que el Señor Yeshua hizo cuando caminó en la tierra. ¿Hay milagros de sanación en Marcos? Sí, pero no superan a la cantidad que hay en Lucas. ¿Hay milagros de gente curada según el evangelio de Mateo? Sí, pero no superan en cantidad a las que Lucas tiene. Entonces, hablando con el Espíritu Santo, preparándome yo para hoy hablarles de parábola, el Señor me dijo, es luna nueva. Y mi nombre se reveló a través de mi Hijo. Y en un momento, y esto pasó el jueves en la mañana, el Espíritu Santo me dijo, Yahvé Rafa es el nombre más fuertemente santificado en el Evangelio de Lucas. Me aboqué a estudiar esto y vamos a comenzar entonces mirando este detalle. Lo que hoy ustedes van a ver es lo que quizás ya en la lámina tienen, Yahvé Rafa, el nombre sanador de Dios y los milagros curativos en el Evangelio de Lucas. Bien, esa va a ser nuestra mesa de hoy. Vamos a comer esta buena noticia. Es decir, ya que, como lo dijo nuestro servidor en la Haftará, el mes de Iyar está relacionado con el esplendor de la curación del Dios que cura. Necesito, porque ya saben esto, que entiendan por qué en este mes el nombre Yahvé Rafa se destaca. ¿Por qué desde ahora, hasta que empiece la próxima luna nueva, el nombre Yahvé Rafa debe ser, si es que practicas la oración con santificación del nombre, el primer nombre que estés santificando? Pero para eso quizás haga falta entender algo que va más allá del significado, porque de alguna manera, a lo largo de los años, hemos ido transicionando y hemos comprendido que Yahvé Rafa significa el Eterno es mi sanador, y mejor expresado, y ahora van a ampliar mejor su concepto, es Yahvé es mi curador. Usted sabe que la palabra curador o curar viene del latín curare, ¿sí? ¿Y qué es el curare? La salud integral
que empieza desde adentro y se refleja o da como esplendor hacia afuera. Por eso este es el mes del esplendor. También se llama Sip, esplendor, porque justamente el nombre de Yahvé tiene que llevarnos por el conteo del Homer, como también nos decía Jonathan, a entender que todo ese proceso de introversión, donde nos vamos interiorizando de esos pecados ocultos que Salmo 19 recién leía, y Dios te dice, bueno, esto no, esto que tienen impureza tampoco, nos tiene que llevar no solamente a estar sanos, porque para eso, si ustedes valoran lo que es celebrar las lunas nuevas, es que cada vez tenemos menos enfermos entre nosotros, porque entre lo que es Shabbat y luna nueva se esconde el secreto de las sanaciones. Recuerden que por cada mes también corresponde un órgano, un sentido, pero hoy no voy a hablar de eso, que ya lo pueden ver en mi blog. Como veo, algunos lo consultan y lo hacen muy bien. Sí, quiero introducirme recalcando algunos detalles de esto que vamos a hacer hoy. Explicar un poquito lo particular de este mes para los nuevos, tanto presentes como los que están mirando. El mes de Iyar, en griego Tauro, es el segundo mes del calendario del Eterno, calendario hebreo. No es calendario judío. Recuerden que hay un calendario judío que empieza en el séptimo mes con la fiesta del Rosh Hashanah. Ese es un calendario que crearon los rabinos mucho después, y ya saben que con la intención de que los judíos no siguieran notando que el calendario que Dios dio, según Éxodo 12, cuando venían especialmente las fiestas del primer mes, coincidían con la primera parte de la obra de nuestro maestro. Hay a ellos que no quieren entenderlo, nosotros hoy lo vamos a entender mejor. En el calendario gregoriano, que es decir, el calendario solar, siempre ya va a variar entre lo que es la mitad de abril a la mitad de mayo. Siempre por allí ocurre. Es reconocido con este nombre, que en realidad, y lo dijo muy bien Jonathan, aunque no se acordaba, Iyar en sus letras es un acrónimo. Creo que eso, si no me equivoco, es lo que sigue a continuación, ¿verdad? Ese es el acrónimo. Nosotros estamos justamente yendo de Pesaj, la fiesta que ya celebramos, a una fiesta maravillosa que es Shavuot o Pentecostés. ¿Cuántos se están preparando? Pero para eso tenemos que valorar este mes de sanidad. Lo que sí quiero, porque ustedes lo tienen allí, que entiendan el acrónimo. Las letras de Iyar, que la tienen ahí arriba, Aleph, Yud, Yud, Resh, ¿sí? Son el acrónimo, es decir, que son la inicial de 3 palabras hebreas. Ani, Yahvé, Rofeja, que significa justamente yo soy Yahvé, tu sanador, tu curador. Me gusta más la expresión curador porque es el que sana desde adentro hacia afuera. Y esa declaración proviene de Éxodo 15, 26, como allí lo ven, ¿verdad? Lo voy a leer y nos preparamos pues para, por medio del video, tener el panorama de qué vamos a trabajar. Les pido que cuando esté el video anoten el mapa que les presenta para después ir llenando con lo que yo voy a enseñar. Si ven conmigo, o si quieren escuchar, no hay problema, pero sientan esta expresión, Éxodo 15, 26 relata o dice así. Esto lo dice el propio Eterno, ¿eh? Y dijo, ¿quién lo dice? El Eterno. Si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. ¿Se animan a esa parte de decirla en hebreo? Cuento hasta 3. En vez de decir yo soy Yahvé tu sanador, usted va a decirlo en hebreo. 1, 2, 3. Ani Yahvé Rofeja. De ahí viene el nombre Yahvé Rafa, que es el que vamos a trabajar. Pero para trabajar necesito que tengan un mapa mental. Vamos a este video y luego nos metemos de lleno a llenar ese recorrido que vamos a hacer. Pero hay otros que revelan una identidad completa. Y en el corazón de la tradición hebrea, encontramos un nombre para Dios que no solo describe lo que hace, sino lo que Él es en su esencia más pura, un sanador. Vamos a meternos de lleno en esto. Esta frase, Ani Yahvé Rofeja, es, digamos, el punto de partida de todo. Fíjense que no dice, yo soy el que a veces sana. No, dice, yo soy tu sanador. Es una declaración de identidad, una promesa que nace en un momento de crisis y que va a definir toda una relación. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar justo en el momento en que se revela este nombre. Luego vamos a desglosar qué significa realmente, veremos cómo se encarnó en una persona, analizaremos algunos milagros clave, llegaremos a su máxima expresión en la cruz y al final pensaremos juntos por qué este nombre tan antiguo sigue siendo tan importante hoy.
Para entender a Yahvé Rafá, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el desierto. Tratemos de imaginar la escena. El pueblo de Israel, recién liberado, eufórico, pero 3 días después se topan con unas aguas amargas, imposibles de beber, en un lugar llamado Mara. Toda esa alegría, de repente, se convierte en pura desesperación. Y es justo ahí, donde ocurre algo con un simbolismo tremendo. Dios le dice a Moisés que arroje un madero, un etz, a esas aguas, y las aguas se sanan. Lo fascinante es que esta imagen, la de una madera que sana lo amargo, es como una pista, una idea que va a reaparecer de una forma increíble mucho más adelante. Ahora sí, pasemos a la palabra clave de todo esto: Rafá. Porque para de verdad captar la magnitud de Yahvé Rafá, tenemos que entender lo que abarca este término hebreo. Es muchísimo más amplio de lo que nos imaginamos con nuestra idea moderna de medicina. Entonces, el punto central es este. Rafá no es solo curar una enfermedad. Significa restaurar la integridad. Es tomar algo que está fragmentado, un cuerpo, un alma, una nación, lo que sea, y volver a hacerlo completo. Y la Biblia nos lo muestra claramente al usar Rafá en todos estos contextos. Sí, se aplica a heridas físicas, claro, pero también al alma angustiada, a una sociedad dividida e incluso a la tierra contaminada. La sanidad de la que hablamos es integral, abarca absolutamente todo. Y ahora, damos un salto enorme en la historia. Esa promesa del desierto, ese nombre, ¿cómo se ve en la vida real? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas. Y esto no es casualidad. Lucas era médico y su forma de contar la historia tiene una sensibilidad especial hacia el sufrimiento y la sanidad. Este es, por así decirlo, el discurso inaugural de Jesús, su declaración de misión. Y si prestamos atención, es una verdadera sinfonía del nombre Yahvé Rafá. Cada frase, sanar corazones, liberar, dar vista, es una faceta de esa restauración total que significa Rafá. El mensaje es claro, el sanador ha llegado en persona. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos prácticos del Evangelio de Lucas. No solo como demostraciones de poder, sino como la manifestación real de lo que significa Rafá, de cómo se ve esa restauración en la vida de personas de carne y hueso. El primer caso es un hombre lleno de lepra. Así lo describe Lucas con su precisión de médico. El problema de este hombre no era solo físico, para nada. Era la destrucción total de su identidad. Estaba aislado de su familia, de su comunidad, de su Dios. Era en esencia un muerto en vida. Y aquí es donde vemos que la lógica del mundo se pone de cabeza. La ley decía que si tocabas a un leproso te contaminabas. Pero Jesús lo toca. Y en lugar de que la impureza se le pegue a él, es su pureza la que se transfiere y sana. El flujo de la contaminación se invierte por completo. Pero ojo, el milagro no termina con la piel limpia. Jesús le dice que vaya a presentarse al sacerdote, que era el paso legal para ser readmitido en la sociedad. Y aquí está la clave. La verdadera Rafá no está completa hasta que la persona es reintegrada, hasta que vuelve a pertenecer. Pasemos ahora al caso del paralítico. Sus amigos lo bajan por el techo, todos esperando una curación física, y las primeras palabras de Jesús son totalmente inesperadas. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús va a la fractura más profunda, a la raíz invisible del sufrimiento humano. La pregunta que Jesús les hace a los líderes religiosos es simplemente brillante. La respuesta es que ninguna de las dos cosas es fácil. De hecho, ambas son imposibles para un ser humano. Pero al hacer el milagro que todos pueden ver, levántate y anda, demuestra que tiene la autoridad para hacer lo que no se ve, perdonar. La sanidad física es la prueba de una restauración mucho más profunda. Luego, en la historia de la viuda de Naín, vemos a la vida y la muerte encontrándose cara a cara. El texto griego usa una palabra increíble. Dice que Jesús sintió esplannisté, que no es una simple lástima, es una compasión que viene de las entrañas, un dolor visceral. Y cuando resucita el muchacho, la gente dice que Dios los epeskepsato, que significa visitó, como cuando un médico visita a su paciente. Yahvé Rafá estaba de visita en Naín. Y después tenemos a los 10 leprosos. Todos son sanados físicamente, pero solo uno, que además era samaritano, regresa a dar las gracias. Y a él Jesús le dice algo diferente. Tu fe te ha salvado. La palabra griega aquí es sesoken, que no es solo curado, sino salvado, hecho completo.
Su gratitud le abrió la puerta a una dimensión de Rafa que los otros 9 simplemente se perdieron. Y todos estos milagros, todas estas historias, nos van llevando a un punto culminante, a un lugar que parece una contradicción total, la cruz. Justo ahí, el sanador es herido, el que restauraba a otros es, aparentemente, destrozado. ¿Se acuerdan de Letts, de aquel árbol que sanó las aguas amargas al inicio de todo esto? Pues aquí es donde la historia cierra el círculo de una forma magistral. Esa madera en el desierto era una sombra, un anticipo del madero de la cruz, donde la amargura de toda la humanidad sería sanada para siempre. Y esta es la máxima, la más radical expresión de Yahvé Rafa. No es que su poder falle en la cruz, es que lo ejerce de una manera completamente nueva. Él absorbe toda la fractura, el dolor y la muerte, para que de sus propias heridas brote la sanidad para el mundo entero. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué relevancia tiene el nombre Yahvé Rafa en un mundo que, seamos honestos, sigue lleno de enfermedad, de dolor y de fracturas por todos lados? Quizás la clave está en esto. Muchas veces, la intervención de Yahvé Rafa no llega para hacernos la vida más fácil. Llega precisamente en ese punto donde nuestras propias fuerzas, nuestra ciencia y nuestros recursos se agotan. Es cuando reconocemos que estamos rotos, que se abre el espacio para la verdadera Rafa. Y con esta reflexión terminamos. Si el carácter esencial de Dios es ser un sanador que restaura lo que está roto, la pregunta que nos queda no es si la sanidad es posible. La verdadera pregunta es, ¿qué herida, qué fractura, qué diagnóstico puede ser realmente el final de la historia? Y ahora sí creo que desde esa pregunta, y vale que vuelva a Éxodo 15:26, cuando les dijo el propio Eterno, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Este es el contexto del nombre de Yahvé Rafa que vamos a ver. Es realmente un contexto extraordinario, realmente revelador, porque Israel, ya sabemos, acaba de cruzar el Mar Rojo. Estamos con ese detalle, trabajándolo desde Pesaj, el acto de liberación más sublime, magnífico e irrepetible que ocurrió en la historia humana. Es una historia real, por más que se ha tratado 1000 veces de decir que no. Y lo cierto es que, más allá de este momento, están en un estado de vulnerabilidad. Entre la liberación y el monte Sinaí, a donde se dirigen, ese desierto, que justo va a coincidir con este mes de Iyar, los tiene en una crisis de fe, porque las aguas llegan a Mará, y las aguas, justamente por eso se llama Mará, que significa amargura, las aguas están amargas. Y siempre los momentos amargos del presente tienden a hacer que uno, en forma vulnerable, no se apoye de las victorias ya aseguradas del pasado, y por lo tanto la crisis se lleva de ese presente a ver todo oscuro, como que ni siquiera se piensa en un futuro. Y esto es lo que pasa aquí. Pero hay un acto que vamos a mirar, tiene que ver con lo que hace Moisés. Arroja el etz a las aguas amargas. Etz se traduce como árbol. Esas aguas se volvieron dulces. Y me gustaría contarles algo que no sé si lo puse allí. No. Y es que es interesante esto, creo que les va a gustar. Desde la época de Esdras, es decir, cuando vuelven del primer exilio, Esdras, los hombres de la gran asamblea, pero aún al hoy, los rabinos de estos 20 siglos, que se pueden leer desde el Talmud y otras obras, siempre han señalado, y me parece interesante decirlo, que ese árbol que Moisés tira prefiguraba, o prefigura, porque lo siguen diciendo, un madero más tardío, mediante el cual la amargura del pueblo en el futuro será transformada en una dulzura que desde Israel saldrá para toda la humanidad. Ellos lo sostienen, no entendiendo cuál será ese árbol, pero usted y yo, por el video, por la experiencia, por nuestra vivencia, ya nos damos cuenta que no es hacia el futuro ese árbol, es parte de nuestro pasado. Y Yahvé Rafa no es pues entonces, y lo sostienen ellos, nosotros, un nombre simplemente abstracto. ¿Por qué? Porque nació en medio de una situación de necesidad. Y esto quiero que lo remarquen en su alma, porque la promesa que él hace siempre va a ser en este contexto, y está rompiendo, ni más ni menos, con respuesta al clamor humano. Eso es lo bueno del nombre Yahvé Rafa. Es el nombre
que cuando yo lo tengo muy presente, en los momentos vulnerables donde más estoy clamando, se va a hacer, pero evidentemente, notable. Vamos a ver las dimensiones de este nombre para que ustedes puedan desde el campo semántico captar lo que hasta ahora no hemos aprendido. El vocablo hebreo Rafá posee una raíz semántica que supera con creces simplemente todo lo que es la connotación médica que da la palabra. ¿Por qué? Porque en el Tanaj, nombre correcto para lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento, la palabra Rafá, este vocablo, aparece 67 veces con una intención que va más allá de la curación física. Se usa, por ejemplo, en Isaías 30:26 para hablar de sanidad de heridas. Se usa un ejemplo en el Salmo 41:4 para hablar de la restauración del alma. Se usa en Isaías 57:19 para hablar de la reconciliación nacional. E incluso, y esto me interesó, lo que está en 2 de Reyes 2:21, se habla de que esta palabra puede ser utilizada para la rehabilitación de aguas contaminadas. Y me acordé de la historia y pensé en la historia que nos toca ahora, se nos aproxima con esta ley de minería que se nos viene, que vamos a tener que conocer muy bien cómo conectarnos con este nombre, porque no vamos a poder evitar que nuestras aguas estén contaminadas una vez que esto que ya está funcionando en Uspallata, porque ya está en Uspallata funcionando, empiece a provocar problemas desde las aguas contaminadas. Esto lo digo porque en todo el país se va a ver afectado así. ¿Dónde quiero llegar con esta palabra? Es crucial que lo entendamos a Yahvé Rafá, porque no podemos seguirlo considerando como el médico de nuestro cuerpo, como creo, me pongo allí, que hasta ahora lo hemos entendido. Si captan este contexto global, tenemos que mirarlo como el restaurador de toda la dimensionalidad del ser humano. Es restaurador físico, es restaurador emocional, es restaurador relacional, es restaurador espiritual, es restaurador financiero. Cuando yo miro esto, el nombre Yahvé Rafá y la palabra Rafá empieza a tener un peso considerable en mi idea de sanidad. Porque la idea de sanidad se va más allá de ese límite racional que el posmodernismo, el modernismo todo ha puesto de que solo se aplica a lo que tiene que ver con lo biológico, fisiológico, es decir, el cuerpo en sí. Miremos el mes de Iyar, porque el mes de Iyar está consagrado, como lo decía Jonathan, y lo sabemos, a la sanidad. Se lo conoce desde años, al menos desde que vuelven del primer exilio, con el nombre de Jodesh HaRefuah. Así es como se le llama este mes, Jodesh HaRefuah, el mes de la curación. Y es fundamental que entendamos lo que converge aquí, porque justamente las 4 letras de Iyar, como lo dijimos en el otro momento, que corresponden a Ani, Yahvé, Rofeja, tienen otro tema, que Iyar es un puente entre el poder de la fiesta de Pesaj o Pascua y la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Es un puente entre la liberación, si es que quieren entender eso, y lo mejor que nos puede pasar, que es la revelación. Porque lamentablemente desde las connotaciones de nichos dogmáticos evangélicos, pareciera ser que solo vale la salvación, es decir, Pascua y lo que Dios a través de su ungido, Cristo, nos ha dado. Pero la salvación es para algo, no es la meta final. Siempre cuando yo preparo a los jóvenes que van a casarse, le digo, la meta no es la jupá y la bendición, que a veces vieron que las personas creen eso, esa es la largada. Bueno, con la salvación pasa lo mismo. Y hay un secreto que yo quiero hablar aquí, porque ustedes saben que, como lo dije antes, está asociado con una constelación. Cuando esta luna está, en este momento, lo que está detrás de la luna, o la luna si la miramos, está justamente respaldada o en el medio de la constelación de Tauro, que justamente en hebreo se llama Shor. Y Shor no se traduce como toro, se traduce como buey. Y simboliza la fortaleza y la laboriosidad, pero desde la disposición a dejarse llevar en esa fuerza al servicio. Quiero aclarar que Shor, los bueyes hebreos, no eran como los bueyes de los otros territorios. O sea, los pueblos cercanos tenían bueyes capados, le cortaban sus genitales. Entonces el animal sin genitales es dócil, manso. No, los bueyes de Israel eran animales criados para el servicio. No estaban capados, recuerden que estaba prohibido lo capado. Así que con esto
el sentido de pensamiento que viene es lo que también tiene el Shor como actitud, el símbolo de Shor, y más que nada el poder de la tribu de Isaacar, que es la que está allí. La tribu de Isaacar era conocida por algo en su sabiduría. ¿Recuerdan qué detalle tenían los de Isaacar? Eran expertos en discernir los tiempos, esa es la expresión escritural. Así que si juntamos el Shor Way con la experiencia de discernir los tiempos, esta luna, con el conteo del Homer, te tiene que inspirar a no temer las cosas que nos están aconteciendo, sino discernir que aún dentro de esas cosas hay una soberanía que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que se va manifestando. Por eso quiero ir al Evangelio de Lucas a partir de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente Lucas es el evangelista de la sanidad integral, por varias razones. Ahí ustedes van a ver algo para los que toman nota. Lo que quería decir que entre todos los evangelistas es muy singular porque se dice que es el único gentil entre los autores de los escritos mesiánicos. Yo creo que no. Yo, investigando, me doy cuenta que es, de alguna manera, un judío cuyos padres se habrían seguramente mezclado con las culturas paganas y por lo tanto es un judío griego que por eso está atendiendo a Pablo. O sea, Pablo nunca, siendo fariseo, no se iba a dejar atender por un médico pagano, porque los médicos paganos usaban conjuros e invocación de dioses. Y sabemos por Colosenses que Lucas era un médico, ahí creo que lo tienen, si no mal recuerdo. Sí, Colosenses 4:14, se habla de que Lucas tenía de profesión primordial la medicina. Además es un investigador de historia bastante bueno, si no, no tendríamos este evangelio y el libro de los Hechos. Pero aclaro que no podría ser un gentil, como a veces se asegura, yo lo digo porque así lo aseguran, porque Pablo no se dejaría curar por un médico pagano. Los médicos paganos utilizaban conjuros e invocaciones de abodazará, de idolatría. Volviendo, el detalle es que él, en esa formación de medicina, tenía ojo clínico, valga esto, para las enfermedades, tenía ojo clínico para los remedios y por lo tanto lo que él cuenta, lo cuenta desde su capacidad de discernir que esos sí son milagros y no son hechos casuales de una actividad biológica que se tenía que dar. Por eso el evangelio ha sido llamado como el evangelio de los excluidos, porque es el evangelio que más se encarga de los enfermos, particularmente, recuerde que los enfermos, si estaban enfermos, entraban en el concepto de tumá, es decir, gente con impureza, y además porque Lucas se dedica a hablar de los pobres, las mujeres, los samaritanos, los endemoniados, los cojos, los ciegos y especialmente los leprosos, y por allí es donde yo quisiera llegar. Pero antes quiero que veamos Lucas 4:18 al 19, porque tiene que ver con una cita de Isaías 61. Recuerdan que Lucas en ese capítulo relata cómo nuestro maestro, regresando de sus 40 días con 40 noches en el desierto, vuelve a Nazaret e ingresa a un Shabbat. ¿Por qué ingresa a un Shabbat? Porque guardaba los sábados. ¿Están todos de acuerdo? Y le dan el rollo. Vamos a leerlo para recordar esto. Capítulo 4, versículos 16 para tener el contexto. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, es decir, en Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Le dan Isaías y está leyendo Isaías 61. Y especialmente él está leyendo el versículo 1 y el 2. Él va a cerrar el rollo y no va a seguir leyendo. La costumbre era que se siguiera leyendo. No lo va a hacer. Y esto es en realidad un juego muy especial que está haciendo el maestro en el pueblo de su crianza, porque es una sinfonía del nombre de Yahvé Rafa, que a partir de este momento va a comenzar a actuar en su vida. Cada elemento del ministerio de Yeshua tiene escondida la palabra Rafa. Si se acuerdan lo que dijimos, ¿qué significa Rafa? Mire lo que él dice: vino a sanar corazones quebrantados, liberar cautivos, dar vista a los ciegos, soltar a los oprimidos. O sea que él no está solo leyendo y citando a Isaías. Él se está identificando con Yahvé Rafa,
Los que están escuchando eso, y por eso lo quieren apedrear, están captando que él está diciendo, Yahvé Rafá ha tomado forma humana. Es más, la proclama que está en Lucas 4:21. Hoy se ha cumplido esta escritura, Isaías 61, delante de ustedes. O sea, que está declarando que el nombre sanador ha llegado en persona y a partir de ese momento viene a hacer todo lo que Yahvé Rafá aseguró allí 15 siglos antes hacer con Israel. Así que vamos a tener que meternos en los milagros curativos de Lucas para descubrir al Yahvé Rafá en acción. Y vamos a ir al primero, que lo mencionaban allí. Lucas 4, 38 al 39. Es la famosa curación de la suegra de Pedro. El mal chiste es que a causa de esta curación, Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, me parece que no es tan así. Dice el capítulo 4, 38 y 39, repito, entonces Yeshua se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, atención como describe el doctor esto, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante lo servía. Este es el primer milagro curativo después de esto que él ha dicho allí en la sinagoga de Nazaret. Yeshua está sanando a una mujer con fiebre alta, por lo tanto postrada en la cama, y repito, Lucas, que es médico, especifica algo que dice que era presa de una gran fiebre. Dije que tuvieran ese detalle. Es un detalle clínico. Y Yeshua dice que la reprendió. Es raro que un médico nos cuente esto. Reprendió la fiebre y allí el verbo que se usa en griego es epitimao. Lucas ha escrito la palabra epitimao que habla de expulsar un mal del cuerpo. Como cuando en Lucas 4:35 se habla de que expulsaba demonios de la sinagoga, es la misma palabra, epitimao. Y es revelador esto porque la enfermedad presentada como el resultado de las impurezas, recuerden que los demonios, como lo explicó Jonathan y yo amplío eso, no están en otro reino, no es dual el tema del reino, no hay el reino de tinieblas, reino de luz, ya lo hemos aprendido eso, ¿verdad? Porque si no podemos creer en el Dios que creemos. Hay un solo y único verdadero Dios. Entonces, cuando hay demonios es porque justamente, de repente, cuando dice Yahvé le envió ese espíritu, no es que Yahvé te pone demonios, es que tiene que permitir eso debido a que nuestras decisiones, que también un poco se destacaba en la Haftará, hacen que las bendiciones nosotros le pongamos caparazones, conchas, y se convierten en maldiciones. Y entonces, aquí aparece la idea de lo impuro. La enfermedad como resultado de muchas decisiones de impureza. Me gustaría que todos, me incluyo, analicemos el tema de cuando nos enfermamos. Y siempre ha sido una mala decisión. Sí, pero yo me descompuse porque comí tal cosa. Qué mala decisión comer eso y en esa cantidad. A la larga, toda enfermedad es una impureza que, como ya hemos estudiado en la Haftará en otros años, le da energía de nuestra luz, porque se da ese cortocircuito, a estos espíritus llamados demonios. Recuerden que los demonios son los espíritus más impuros que hay en la tierra. O sea, se mueven en nuestro plano humano. ¿Y de qué se alimentan? De nuestras impurezas. Así que el detalle aquí es eso. Ella se levantó enseguida y le servía. Atención, porque cuando Yahvé Rafá restaura, la enseñanza de Lucas es imposible la inactividad. Es imposible el evitar la vocación para servir. La mujer no quedó convaleciente, quedó totalmente habilitada. ¿Y a qué se apresuró? A servir. Y acá hay un paradigma. El Eterno no está interesado simplemente en sanar para que dejemos de sufrir, sino para que seamos restaurados en el propósito al que traemos. Y todo ser humano ha nacido para servir. Por eso, en los primeros tiempos de nuestros ministerios, donde ocurrían tantas sanaciones, el resultado que siempre veíamos era que los sanados simplemente venían a un culto, a 2 o a 3, para dar el testimonio de la sanación, muchos con evidencia médica incluidos, pero después no lo veíamos más. Especialmente cuando hacían el seminario de vida, donde aparece esa propuesta a la larga de convertirte en un servidor, pues no aparecían más. Y por eso yo creo que cuando la gente utiliza a Dios de esa manera, esa gente tiene un Dios equivocado, un Dios a su propia imagen. Creó un Dios a su imagen y lo va configurando, conformando a su semejanza, es decir, a sus necesidades. Repito, si Dios te sanó de algo, no es para que ya no sufras el algo, es para que lo sirvas más. Y ahí vamos al segundo punto que también está en Lucas 5,
12 al 17. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿De qué estaba lleno? Lepra está mal. ¿Cuál sería la palabra hebrea? Sará. El cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Entonces extendió él la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Me interesa seguir leyendo. Y él, por Yeshua, le mandó al curado que no le dijese a nadie, sino: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según lo mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírlo y para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es evidente que ya se entiende que Yahvé Rafá se ha encarnado en este profeta mayor. Y pocos pasajes hablan con tanta intensidad como este médico. Dice que el hombre estaba lleno de lepra, así, lleno de lepra. Los otros evangelistas podrían decir tenía lepra, estaba lleno de lepra. O sea que ritualmente estaba impuro, socialmente estaba proscripto y existencialmente estaba con muerte ontológica, es decir, estaba solo. Este hombre no tenía un problema médico, amados. Lo que tenía era una identidad destruida, estaba roto en cuanto a quién era él. Quizá por eso la petición es así: Señor, si quieres, puede limpiarme. Habla de ese titubeo, habla de que no siente sentido a quién es. Tiene duda, no sobre el poder de Yeshua, no sobre la voluntad. Tiene duda de que este maestro se interese por él. Y a veces la lepra o la sará, que hoy no es algo que afecte nuestra piel, sino que afecta a nuestra alma, muchas veces nos lleva a estar dudando de ese que se nos acerca todos los días y que tiene poder para exactamente ser nuestro sanador, en el sentido amplio que ya entienden la palabra Rafa. ¿Y qué le dijo? Quiero, sé limpio. La duda humana puede existir, pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, siempre va a querer. Así que es muy bueno que empieces a entender que este es el mes donde no podés seguir presentándote ante Dios sin sentir que vale la pena tu vida porque has encontrado propósito en la salvación. Añade esto que les quise leer. Lucas dice que lo mandó al sacerdote a ofrecer lo prescrito por Moisés para testimonio de ello. Es un detalle muy significativo porque allí es donde se va a pronunciar Yahvé Rafá. En el momento que el sacerdote declaraba puro a este leproso, el nombre que se santificaba sobre ese altar y sobre las ofrendas que llevaba era Yahvé Rafá. ¿Y qué significa eso? Que cuando Dios sana como Rafá, restaurando, no hace simplemente restauración psicofísica, o sea, el cuerpo, el alma, sino que lo más importante es que Él inserta al que está sanado en una comunidad, en una conciencia de sociabilidad. Porque Rafá siempre es reintegración. Rafá es sí o sí luchar en el ministerio de la reconciliación por la unidad. Y la unidad se consigue poniendo mi vida para que desde la unanimidad con otros, esa asociación de unánimes nos lleve a esa unidad que permite que Yahvé Rafá nos dé de su gloria para sanar a muchos. Y acá vamos a ir a Lucas 5, 17, 26, donde se habla de un paralítico. Ya sé que el relato lo conocen, no viene mal que lo leamos. 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la Torá o de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea que ahí está el Yahvé Rafá. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio y delante de Yeshua. Al ver él, por Yeshua, al ver él la fe de ellos, ¿qué vio? La fe de ellos. Le dijo al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea que no hablaban, estaban acá en su cabeza diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yeshua, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, por eso es tan importante la oración de pensamiento que practicamos acá, respondiendo les dijo: ¿qué están cavilando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando aquel lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Esta narración es importante porque Yeshua no dice, en primer lugar, levántate y anda. Hombre, tus pecados te son perdonados. Es una secuencia doctrinal muy interesante. ¿Por qué? Porque causa la indignación interior, el lashon hará dentro de esta gente. Ellos están practicando el lashon hará pensando. El lashon hará empieza con el corazón. ¿Se acuerdan que lo vimos esta mañana? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Yeshua tiene la autoridad para perdonar pecados porque Él es Yahvé Rafa encarnado. Porque más que un hombre, como hombre es el hablante de Yahvé. Hace que el logos de Yahvé, que es el mismo, en su humanidad manifieste a Yahvé Rafa. Y esto es lo que también significa Rafa, el que otorga una sanidad al alma por el perdón y de ahí la sanidad física. Es decir, que perdón y sanación física nunca van separados. Brotan de la misma fuente, del mismo manantial. No son acciones separadas. Porque la culpa y la enfermedad, desde esta cosmovisión que nos deja Yeshua, están relacionadas. Ambas son expresiones de la misma ruptura que Yahvé Rafa ha venido a restaurar. Muchas enfermedades provienen de sentimientos de culpa. Me gusta la pregunta retórica de Yeshua, es retórica, es súper retórica. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Las dos acciones no son fáciles. Las dos acciones son imposibles desde lo humano. ¿Se dan cuenta por qué es retórica? Para que ocurran ambas requieren de una autoridad dada por Dios, una autoridad divina. Y al realizar visiblemente esto, Él está dando evidencias de que esa sanidad del cuerpo siempre es señal y un anticipo de lo que Él vino a hacer. Restaurar el alma humana desde su profunda esencia. Porque en definitiva, la gente puede estar muy sana físicamente, pero como lo aprendemos, como recién recalcaba Jonathan, la muerte ontológica es mucho peor que una enfermedad física. Y acá nos vamos a meter en la cuarta sanación, que es la mano seca, donde Yahvé Rafa se manifiesta como el Señor que se manifiesta los sábados. Por eso es que yo les animo a que los sábados lo guarden en todo sentido. Vamos a ir a Lucas 6, allí en el capítulo 6, verso 6, leo hasta el 11. ¿Quiere alguien ayudarme? Así tomo, no sé si el té, aunque sea agua. Entonces, Pastor Moisés. Voy a leer de la versión Reina Valera 2000, que puede variar un poquito. En otro sábado, Yeshua entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Pero Yeshua, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso de pie. Entonces Yeshua le dijo, os preguntaré algo, ¿es permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirando en derredor a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Y ellos se enfurecieron y hablaban entre sí qué harían a Yeshua. Es muy fuerte acá. Esta mano seca habla de Yahvé Rafa y su relación con el Shabbat. El Shabbat está hecho para que Yahvé Rafa pueda obrar en tu vida. Es muy fuerte la tensión, el episodio está cargado de tensión, ¿no? Porque esa palabra los escribas y fariseos acechaban. Es espantoso. Eran personas con mucha mala intención, malvados. Y no estoy haciendo la lashon hará. Y estaban viendo si Yeshua iba a sanar en sábado. Sabían que sanaba, pero ellos acechaban para acusarlo. Porque si el día sábado, Shabbat, está consagrado a Yahvé, ¿por qué tiene que estar sanando en sábado? Pero acá me gusta porque, más allá de esto, dice que recalca que Yeshua conoce los pensamientos y conoce las perversiones de estos pensamientos en argumento. Y hace la pregunta, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y esta pregunta es una declaración de quién es Yahvé Rafa. En realidad, con esta pregunta está diciendo quién es Yahvé Rafa. Es un Dios que no puede estar en contradicción consigo mismo. Si Dios manda al hombre a descansar como Él descansa, es porque justamente la palabra descanso es una garantía a que el cuerpo se fortalezca y no se enferme. Entonces Yeshua está diciendo
que aquel que liberó de la esclavitud a los ancestros sigue liberando de toda esclavitud. ¿Cómo? Restaurando la dignidad de los seres humanos. O sea que sanar en sábado no viola el sábado, lo cumple perfectamente. Y cuando le dice al hombre que extienda la mano, entienda que le pide que extienda el mismo miembro que lo estaba incapacitando, hay una revelación de Yahvé Rafá en este sentido. Yahvé Rafá actúa precisamente en el punto de tus debilidades. En esos lugares donde vos sentís vergüenza, allí Dios quiere actuar. La mano extendida de este hombre, en obediencia, era su vergüenza hasta ese momento. Y por eso es que Lucas dice que esta gente se llenó de furor, porque cuando Dios sana, trayendo dignidad a un ser humano, aquellos que no les interesa la dignidad de los hombres se van a llenar de furor, porque están llenos de religiosidad. Mencionaba esta senadora, pero esto es lo que tenemos hoy por gobierno. Y no solamente Argentina, la tendencia, y esto lo dice Dempoli, que es un experto politólogo a quien la verdad que admiro, y si no han comprado Los Ingenieros del Caos se lo recomiendo, y después está El Mago del Kremlin y muchos. Hoy la narrativa tiene que ser trabajar con la crueldad, y desde la crueldad es lo que gana. Y por eso tenemos tanta crueldad entre los mismos hombres, porque la narrativa ideológica o política, ideológica es por darle un nombre, es con crueldad tratar a los que están más vulnerables, a los que menos tienen, y hacer leyes así. Yahvé Rafá está para esto, para que tu dignidad ya la aceptes y donde todavía hay cosas que te avergüenzan, se las sigas extendiendo al Eterno. En muchas ocasiones y por muchos años las cosas que me causaban vergüenza de mi carácter, de mis decisiones, lo que hacía era extendérselas al Eterno y las fui venciendo. ¿Por mí? No, por Yahvé Rafá en mí. Para no aburrirlos mucho, vamos a ver un caso más que es muy bonito, donde Yahvé Rafá se muestra como lo que es el Señor de la vida plena. Lucas capítulo 7, otro voluntario, gracias Pastor Moisés que no le dije gracias. Alguien lea Lucas 7 del 11 al 17. Lucas tiene el relato de 2 momentos de resurrección y me interesa mucho que lo entiendan porque habla de jóvenes. Y a veces no nos damos cuenta del detalle, del interés que tiene nuestro maestro por la juventud. ¿Quién va a leer allí? Ok, Pastora Nancy. Repito, Lucas 7 del 11 al 17. Un poco después aconteció que fue una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí, estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda. Y estaba con ella una gran multitud de la ciudad. Al verla, el Señor fue movido a compasión a causa de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, agarró el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y un gran temor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta fue levantado entre nosotros y Dios visitó a su pueblo. Y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. Muchas gracias. Qué maravilloso acá, cómo, aunque no se nombre, esta sanidad está llegando al punto culminante de la revelación de Yahvé Rafá, porque si la palabra Rafá significa hacer entero, o significa también restaurar lo que estaba roto, entonces, hermano, la resurrección de un muerto es la sanidad definitiva. O sea, la que le gana a toda enfermedad, porque está derrotando a la misma muerte. La descripción que hace Lucas aquí habla de un cortejo fúnebre saliendo de una ciudad. Él está entrando a la ciudad y él encuentra allí a una mujer que seguramente tiene un problema. Es viuda y se le acaba de morir evidentemente el único hijo varón. Por lo tanto, esa mujer va a quedar desamparada porque estaban en aquel momento viviendo en la tierra de Judea un momento de crueldad. Los mismos judíos se odiaban sin razón alguna, el odio infundado, y no tenían compasión, especialmente los fariseos de las viudas. Iba a ser un blanco de los fariseos. Ve a esa madre y hay una palabra allí que dice que se conmovió profundamente. La palabra griega que está usando Lucas es eplanigste. Eplanigste. Ese es un verbo que significa conmoverse desde las entrañas, sentir compasión visceral. Es decir, ya lo hemos visto esto, el
amor y la compasión que siente una madre una vez que ha parido por sus hijos. Quería leer algo acá en Lucas 7:14, dice, y acercándose tocó el féretro, porque esto está fuerte, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Esto me marca mucho, ¿no? Y el hecho de que saquemos a los jóvenes de la muerte ontológica en la cual están viviendo, y la peor muerte es la ignorancia plena. Hoy yo me asombro por ciertas reel que hay en las redes sociales, reel en Instagram, de algunos influencers que salen a la calle a preguntar. Por ejemplo, hay un mendocino que pregunta de 0 a 10 cuánto de inteligencia te consideras. Y se clasifican bonitos, 7, 8, algunos hasta se ponen un 10, hasta que le hacen las preguntas más básicas de una primaria y contestan necedades. Pero eso es un ejemplo de tantos otros. Hay gente que hace en España cosas parecidas y está. Entonces, la ignorancia de conocimiento intelectual, de lo académico, pero a mí me asusta más lo que está debajo de esa ignorancia, la ignorancia de la realidad que los rodea. Por eso nuestros jóvenes no hablan. Y no hablo no digo de hablar en forma oral, no hablan en el sentido de manifestarse con un ideal. No tenemos jóvenes con ideales en su vida. Quizás aquí mismo nuestros jóvenes están así. Les falta ideales, les falta el saber para qué están. A mí me da pena cuando la gente joven tiene que salir a otras naciones a buscar su supuesto propósito, porque el propósito está escondido dentro de nosotros, no en alguna nación. Hermanos, ser inmigrante es exiliarse, y no hay nada peor para un alma que habitar en otro país. Sí, podrá casarse alguien, podrá encontrar trabajo, pero el exilio lo lleva a una mudez horrible, que es nunca poder hablar de su propósito, que a la larga eso es muerte ontológica. La reacción de la gente me gusta porque hay algo que ponen, y esta versión dice, el gran profeta, porque otras dicen un gran, el gran profeta ya se ha levantado entre nosotros. ¿De qué están hablando? Del cumplimiento de Devarim 18, Deuteronomio 18, cuando Moisés dice, un profeta mayor levantaré de entre los hermanos. ¿Se acuerdan eso? Y Dios ha visitado a su pueblo. Esta confesión, Dios ha visitado, en el griego es espexato, se puede decir así, Dios ha venido a inspeccionar con mucho cuidado a su pueblo. ¿Y quién lo usa aquí? Un médico. Porque justamente la palabra espexato era la visita que hacían los médicos a sus pacientes. Por lo tanto, cuando el pueblo dice esto, no solamente está reconociendo al profeta mayor que Moisés cumpliéndose, sino que están entendiendo que Yahvé Rafá está en medio de ellos. Porque Yahvé Rafá ha venido a visitar a esos pacientes que son los marginados de Israel. Sigamos con las curaciones. Según el video, tenemos que ir a Lucas 13, 10 al 17. Una mujer encorvada. Ahora sí, Lucas 13, del 10 al 17. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, de nuevo Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjese cómo un médico está reconociendo que la enfermedad viene de lo espiritual. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y se lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, digan conmigo, hija de Abraham, que Hasatán, el oponente, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Una mujer con una ligadura espiritual. Las enfermedades son ligaduras espirituales, que puedan tener desde su connotación una buena explicación fisiológica, biológica, médica por ende, no significa que detrás de eso no esté una atadura del oponente. Y especialmente aquí, la mujer estaba encorvada hacía 18 años. Cuando leía esto hoy, recordaba una anciana
años ya, algunos que tienen mi edad se deben acordar que andaba por el centro y andaba encorvada a veces, y que era muy mala la mujer. Cuando había gente que la quería ayudar a cruzar, llevaba un bastón, a cruzar la calle, a subir el micro, empezaba a insultar con una boca espantosa. Eso a mí me tocaba mucho porque hacía poco que yo era creyente y me di cuenta que muchas de estas cosas tienen que ver con espíritus sobre las personas. Ahora, Yeshua dice, mejor dicho, Lucas cuenta que Yeshua dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Lucas cuenta que puso la mano sobre ella se enderezó, glorificaba a Dios. Y esto es lo que me quiero destacar de esta sanidad. Primero, que un médico está diciendo que hay un espíritu de enfermedad del cual hay que ser libre. Sin embargo, él está haciendo una secuencia acá que son los gestos más significativos. Si usted nota, dice que la vio. O sea que parte de la opresión de ella era su invisibilidad. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que sufre enfermedades? Que la sociedad misma los invisibiliza. Invisibilizamos a nuestros enfermos, a nuestros dementes, invisibilizamos a nuestros ancianos. La llamó, o sea, le da dignidad de presencia. Le habla antes de tocarla, porque siempre toda sanidad comienza con la palabra y después finalmente la toca. El tocar a alguien es justamente dar la señal de que la humanidad de esa persona me es válida y compartimos lo esencial de la humanidad, que es tener dignidad de propósito. Y viene este jefe de la sinagoga protestando y a ese argumento hay una respuesta. A esta hija de Abraham que Hasatán había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Yo les hice repetir hija de Abraham. ¿Saben qué es eso cuando se le aplicaba a una persona que estaba marginada? Era el título de su restauración. Ya no es la enferma, la vieja encorvada, la mujer encorvada. No es la marginal o marginada. Ella es la hija de Abraham, la heredera de promesas. Y yo creo que todos a esta hora en esta mesa nos damos cuenta por qué nos llamamos hijos de Abraham. Porque todos, de alguna manera, venimos de la invisibilidad que algún grupo social nos hizo. Especialmente lo que venimos de clase obrera, clase baja, sabemos lo que es sentir la indiferencia de los que más tienen. Pero aquí Yahvé Rafá nos dice que cuando sana un ser humano, no solo para que se quede en una mejor posición, sino para que quede en una identidad plena. Esto es lo que quiero que entendamos en cuanto a Yahvé Rafá. Él sana para que tengas tu identidad plena. Y por último, por penúltimo, tenemos a estos 10 leprosos que allí se hablaba. La sanidad relacionada con la gratitud, porque Yahvé Rafá, cuando sana, produce gente agradecida. Ustedes saben que el relato de los 10 leprosos tiene que ver con que lo sana, pero el que regresa es uno solo. Y para colmo, no es judío, es un marginal, es un samaritano. O sea, cuando estaban leprosos, él estaba ahí, porque cuando estás leproso no importa que sea judío o samaritano, estamos todos juntos. Pero una vez sanado, esos 10, vuelve uno, el más marginal, el que tenía razones para no acercarse a un judío. Y pregunta a Yeshua, ¿no son 10 los que fueron limpios? No leí el relato. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Yeshua hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y entre Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. ¿Viene a anular la Torá o la cumple? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, no los limpió ahí, mientras iban, ¿sí? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, porque ¿para qué iba a ir el sacerdote si no lo iba a recibir? Era samaritano, ¿verdad? Volvió gritando a gran voz y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, marquen eso, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Esto es lo que les leía. Y los 9, ¿en dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando Dios sana, Dios te llama a la gratitud. La respuesta natural e inseparable de alguien que ha recibido de Yahvé Rafá ese milagro de salir de los campos de muerte ontológica es ser agradecido. Tu fe te ha salvado. Ahí hay un término que es esoquén, va más allá de curación física. Tu fe te ha dado una salvación integral. Aquellos fueron limpiados físicamente, pero tu fe te ha dado seguridad para el mundo venidero. Y esto es Yahvé Rafá. Y ahora sí llego al último, que es lo que lo
tiene a Yahvé Rafá mostrándose aún en un momento difícil, porque vamos a ir a Lucas 22:51, que a veces pasa rapidísimo esta historia, no nos damos cuenta. Sin embargo, es interesante. Lucas 22:51, se los voy a leer yo también. Esto tiene que ver con la traición, el arresto del Señor en Getsemaní, ¿sí? Él estaba en el Monte de los Olivos, Getsemaní. En el 50, para que tengan el contexto, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, Marcos cuenta quién era ese, Cefas, y le cortó la oreja derecha. Interesante que el detalle, la oreja derecha. Entonces, respondiendo Yeshua, dijo, basta ya, dejen. Y tocando su oreja, lo sanó. Así de fácil y rápido. Cuando este discípulo, que sabemos por el otro evangelio que es Pedro, le corta la oreja a este hombre, la acción terapéutica del ministerio de Yeshua se vuelve a manifestar. O sea, en el mismo momento que va a empezar su pasión por nosotros, donde se va a convertir en el árbol que va a sacar la amargura del agua amarga que es vivir en la tierra sin Dios, venimos a este final donde justamente se devuelve la manera de escuchar la bondad de Dios. Porque la oreja habla de la función de oír, pero la función de oír tiene que ver con la actitud de escuchar, Shema. ¿Pero escuchar qué? Que Dios es bueno, siempre bueno, en gran manera bueno. Por eso hay gratitud en un sanado. Vamos al patrón teológico que sería la anatomía de la sanidad divina para que puedan entender nuestra final en la mesa. Ahí lo tienen, algunos sacan fotos, otros copian, hacen bien. Primer punto, la sanidad como restitución de la imagen. Porque mientras hemos estado viendo estos relatos lucanos, hay un patrón constante que ha estado emergiendo en nuestra alma. La enfermedad es presentada como una desfiguración de la imagen de Dios en el ser humano, pero la sanidad se presenta como la restauración de la imagen divina y el establecimiento de la dignidad de ese ser humano. La mujer encorvada no podía mirar al cielo, de repente sanada, estaba esbelta, se yergue. El leproso no se podía acercar a la comunidad, a los demás seres humanos. Cuando es limpiado, puede entrar a la ciudad. El paralítico no puede moverse, pero cuando es sanado, él mismo carga su lecho. Cada sanidad es una restauración de la dignidad original, de cómo Dios te diseñó. Por eso, en una congregación no se admite personas en fragmentación, personas que viven aquí de una manera, afuera de otra, que aquí hablan de una forma, afuera hablan de otra. Y hay otro patrón más que hemos sacado de estas ideas, y es la compasión como el motor de la sanidad, porque cuando yo les dije el término griego esplangniste, cuando estaba con la viuda de Naín, también se describe que esto tiene que ver con lo que desde las entrañas sale compasivamente. Cuando vas a tu médico, lamentablemente su vocación ya lo lleva a un trato de frialdad. Por más que te trate educadamente, amorosamente, hay una distancia que por la academia misma ha tratado que se imponga para ser más objetivo, que es entre el médico y paciente. Acá no. Acá hay un Dios que viene como médico a visitarte, pero desde ahí se hace tu padre. Porque por eso se hace hijo de Abraham, se hace hija de Abraham la mujer. Porque Abraham creyó en las promesas de Dios para que desde Abraham los seres humanos conocieran a un Dios en paternidad. Y este mes de Iyar, hermanos, es un tiempo donde justamente Dios camina con su pueblo en el conteo y es donde más quiere que lo valoremos como Avinu, como nuestro Padre. No porque lo aprendimos en los dogmas, porque todo el mundo le dice a Dios Padre, no, porque tenemos una relación establecida todos los días con Él, una relación de confianza. Y esa compasión habla de estos milagros donde justamente entendemos algo fuerte. Las sanaciones que hacía Jesús no quería Él que fueran exhibiciones de poder como hoy se hacen en muchos nichos religiosos. Por eso Él hasta se iba a lugares desiertos y oraba. Él quería que la sanación ocurriera en una persona concreta para que concretamente se le devolviera a ese ser la identidad de propósito y por lo tanto saliera de toda vulnerabilidad que lo marginaba. Pero de ahí a hacer un espectáculo hay 20 siglos de diferencia, porque hoy en su nombre se usa para los espectáculos de sanación. La tercera es la fe como una condición necesaria y suficiente, porque no puedo saltar esto de los relatos que hace Lucas si no tenemos en cuenta esta frase, tu fe te ha salvado. En Lucas 7:50 se lo dice a la mujer pecadora. Vimos al leproso samaritano recién en Lucas 17:19, cuando no lo leímos, pero si vas a Lucas 8:48 se lo dice también a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Y fe no es un mecanismo mágico que permite que Dios actúe, no, fe es la apertura
del ser humano a creer que Yahvé Rafá lo que va a hacer, lo va a hacer desde más allá de mis razonamientos. Me abro a creerle a Dios y no creer simplemente en Dios. Confío en que si su voluntad es sanar, su poder es más que suficiente para mí. Que con su amor yo no solamente recibiré la sanación física, sino una restauración de mi propósito, porque no hay nada mejor que sentirse íntegramente sanos. Y esto creo que explica por qué algunos no son sanados en ciertos contextos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 58, está esta expresión. No logró allí hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No deseas recibir la sanidad de Yahvé, Él no va a forzarte. No confías que Dios te puede sanar, Él no va a forzarte. Nosotros tenemos hermanos acá que no confían, corren al médico y aceptan el diagnóstico de cargar con ese espíritu de enfermedad hasta que el médico diga que le queda poco tiempo o quizás le dé de alta. Yahvé nos ama de tal manera que dice, ¿no quieres acudir a mi poder? Está bien. También ha puesto los médicos, lo sabemos, pero es para los incrédulos. Y el cuarto punto que quiero destacar es la sanidad como lo que es, el signo propio del reino de Dios. Es el patrón más importante que Lucas tiene. Cuando envió a los 12 en misión, vean Lucas capítulo 9, los envió para predicar el reino de Dios, así es la expresión, y sanar a los enfermos, 9:2. Cuando envía a los 70, Lucas capítulo 10, 9, dice, vayan y sanen a los enfermos que encuentren en esa ciudad y díganles, hoy se acercó a ustedes el reino de Dios. O sea que la sanidad no es un apéndice del mensaje del reino, la sanidad es parte constitutiva del mensaje del reino. Tenemos que estar abiertos a que nuestras mesas sean sanadoras siempre. Que aquí hágase o no una oración de sanación, ocurre, por eso ponemos los nombres en Refuah Shelema. Pero no quiero la superstición, ay, mandé mi nombre, me voy a sanar. No, quiero la fe, quiero la certeza y convicción de que el cuerpo reunido irradia sanidad. Y esto va a hacer que entendamos por qué no estamos en las raíces hebreas. Le contaba a mi esposa, tiempo atrás seguía a un pastor que estaba en raíces hebreas, es de Mar del Plata el hombre, y empecé a notar que un día se puso una kippá. Y ya empecé a sentir un rum, discerní un olorcito desagradable, pero seguía hablando de Yeshua. Hasta que ahora vi sus artículos en donde niega a un Mesías. Por ejemplo, hablaba de la semana 70, dice, basta de interpretar las 70 semanas de Daniel como el cumplimiento en un Mesías humano, cuando eso no tiene nada que ver con un tal Mesías. Para eso sirven las raíces hebreas, para apartarnos de la certeza de que Yahvé Rafá se hizo carne. El mes de Iyar, hermanos, y voy a poner énfasis en esto, es un camino entre el Éxodo y el Sinaí, entre la salvación y la revelación. Por lo tanto, es un camino especial para buscar la salud integral. Por eso hacemos preguntas en el conteo. No está plenamente el reino, pero mientras más lo hacemos el conteo, sentimos mejor el reino. Yo lo dije esta mañana, creo que algunos lo comentaban antes de empezar la reunión. Este conteo del Homer a mí me ha significado mucho más avance en lo interior de los otros conteos. Y no es que no lo haya hecho, pero la verdad que sentí una experiencia que no puedo describir, que seguramente se notará al después. Pero terminemos mirando la cruz, porque y entendieron lo del árbol, ¿no? Y el acto supremo de Yahvé es esa cruz. No porque haya que adorarla, porque veo que hoy está la onda de adorar la cruz. Eso es idolatría. La cruz nos recuerda siempre la pasión amorosa de ese que, sintiendo compasión desde las entrañas, hasta se anuló a sí mismo para pagar la lepra por nosotros. Porque alguien dice, ya no hay más Sará. Cuidado, sí sigue estando la Sará. Está toda puesta en Él. No te agarra a vos porque Él tiene la Sará desde ese recuerdo de la cruz. Pero cuando Él venga y sigas en la tuya, aquí va a aparecer de nuevo la Sará y va a aparecer entre sus escogidos, entre Israel. Entonces yo quiero que entiendan que estos milagros curativos son anticipos y señales del reino que estamos esperando. Sin embargo, y según Isaías 53, están relacionados con el nombre de Yahvé Rafá. Ahí no sé por qué el video lo había puesto en inglés. Decía, porque en sus llagas fuimos nosotros curados. Esa expresión que estaba en inglés, eso es lo que decía. O algo semejante. Los que saben inglés, ayúdenme si estoy equivocado. Empezamos hablando del árbol que se arrojó en las aguas de Mará. ¿Se acuerdan? Y nos dimos cuenta que era prefigura de la cruz. Ese que sanó la oreja del siervo en Getsemaní, el que resucita a la hija de la viuda, limpió leprosos, ahora muestra las heridas por donde Yahvé Rafá va siendo santificado. Está llevando a consumación el nombre de Yahvé Rafá en sus propias heridas. Él es el árbol, no la cruz. Él es el árbol arrojado para que la amargura desaparezca de los hombres.
Por eso es necesario la resurrección y por eso nosotros anunciamos aquí la resurrección y de esa la resurrección de los muertos, algo que ya la iglesia evangélica no cree, no la anuncia. La gente evangélica cree que sus muertos van al cielo y que del cielo los miran hasta por las cuentas de Facebook. De verdad que eso es así. Por eso cada año ponen cosas. Ahí la otra vuelta veía el saludo a un tal Luciano. Y su hermana evangélica, el hombre ha muerto, no sé, hace como fácil 15 años. Hoy que es tu cumpleaños te deseo lo mejor. Seguramente donde estás la estás pasando muy bien. Don Luciano, que no usaba el Facebook cuando estaba vivo, sé que lo sigue usando en el cielo. Si Yahvé Rafa restauró la mano seca, limpió leproso, a la mujer encorvada la enderezó, nosotros desde el Pesaj estamos yendo a un Pentecostés que nos está prometiendo cosas que no nos imaginamos. Lo que se obró en la cruz sigue activo hoy. Yahvé Rafa, la mañana enseñaba con las 10 palabras. Las 10 palabras creativas siguen activas hoy. Lo que pasa es que hace falta que haya gente que lo crea y lo diga. Es hora de sanar enfermos. En medio de este tiempo donde hemos aprendido a desconfiar de todo el mundo, porque las grandes narrativas llevan a eso, a que desconfiemos del otro. Y a la desconfianza de los otros también desconfiamos de la institución o de las instituciones. De 5 argentinos, 4 creen en Dios. Está bueno. Pero de esos 4, 3 no creen en la necesidad de ir a una iglesia, por ejemplo. De esos 4 que creen en Dios, 3 no creen en la necesidad de formar familia. No creen en la necesidad de traer hijos al mundo. Entonces estamos en un tiempo de esta modernidad o modernidad líquida, como la llamaba Bauman, donde justamente la gente está en jaulas espirituales, está vacía, están heridos, están rotos, está preguntándose si es posible salir de eso. Y yo sé que los encontrás en tu diario vivir. Por eso el conteo del hombre no te tiene que llevar a solo mirar cómo estás por dentro, sino entender que desde dentro de ti va a salir algo hacia tú afuera para aquellos que en tu entorno necesitan de este proceso de sanación, de conocer a Yahvé Rafa. Termino diciendo que Iyar nos convoca precisamente a que todo sistema de creencias que ha sido aceptado intelectualmente sea avergonzado por nuestras certezas. Un sistema de creencias que no va por un intelecto lleno de información, que es lo que pasa en muchos movimientos religiosos. Es una mente llena del pensamiento de Cristo. Ese leproso que volvió, dice Lucas, dijo, si quieres puedes curarme. Eso significa rendirse honestamente. Ya no tengo fuerza, si dependo de tu voluntad. Y quiero animarlos a que nuestra fe no esté tan adornada de cosas, sino que nuestra fe tenga que ver con esto. En vez de máscaras, humillarnos para depender de la voluntad de Dios, en donde te vas a dar cuenta que en su voluntad está el deseo de que resplandezca, ya que es el mes del esplendor, resplandezca con su luz sanadora. Porque los milagros curativos de Yeshua en el Evangelio, a esta gente que le escribió Lucas, era para que ellos lo hicieran también. Y en el siglo I, en el siglo II, era normal encontrar a cualquier seguidor de Cristo hacer sanaciones íntegras, ya sea físicas, psíquicas, sociales, porque para eso estamos nosotros siendo su cuerpo. Debemos irrumpir en esta humanidad incrédula, viciada de narrativas virtuales, donde justamente la crueldad es lo que más existe entre los hombres. No sé quiénes entienden por qué decidí hoy hablar de esto y no de las parábolas. Me pareció oportuno, ya que Lucas tiene la mayor cantidad de milagros curativos, entender que cuando entramos a caminar Iyar, ya que todo este mes está dentro del conteo, lo que estamos generando en nuestro interior es un espacio para convertirnos en agentes liberadores. Y si todavía no ha llegado liberación en algunas áreas de tu vida, aprovecha este tiempo. Es el tiempo de liberación para esas cosas que no te has podido liberar hasta hoy. O sea, es tiempo de restauración para ti y desde tu vida Dios usar una agencia restauradora, porque Yahvé Rafa se tiene que santificar en ese nombre. En medio de esta época, hermanos, yo quiero pedirles que creamos en la sanidad de las aguas de Mará. Si Mará significa amargura, el hecho de que la crueldad domine desde los poderes ejecutivos de las naciones, porque el señor que preside hoy Chile es lo mismo, la señora Keiko Fujimori, que se aseguran que es la que va a ser presidenta, es crueldad pura, pregúntenle a los hermanos peruanos, es crueldad pura. La crueldad se está poniendo como ejemplo desde la gente que gobierna. Nosotros tenemos que aparecer desde nuestra capacidad de confrontar la crueldad, que siempre causa amargura, con ese árbol que es Yeshua en nosotros, es el árbol de la vida. Y justamente la sefirot es el trabajo del árbol de la vida en nosotros. Terminemos con ese deseo. Quiero ser limpio, que sea tu deseo para la gente que tenés. Necesitas quererlas limpias.
Por eso también los silencios, como lo decía el pastor Moisés hoy en su comentario, los silencios de no predicar el evangelio también nos traen tumá o impureza. Porque tenemos buena noticia para dar y a veces no soltamos a Yahvé Rafa presente en nosotros. Una vez más, voy a alabar a Dios por estos silencios. Porque yo ya entiendo que no es el hombre que está hablando, sino lo que yo le pido cada vez que me pongo acá. Que no escuches palabra de hombre. Que escuches en tu interior esa voz del Hijo del Hombre que te está animando en esta mesa y en cada mesa a que santifiques el nombre de Yahvé. En este mes que empieza, Yahvé Rafa, santifícalo. Probá ese nombre en tu vida, en tus negocios, en tu salud física. Santifícalo. Llama a los ancianos de la congregación para ser sanados. El consejo apostólico es llamen a los ancianos. No esperen que vaya el anciano y diga, ay, sentí de Dios ponerte aceite. Crea en que hay poder sanador en medio de nuestro pueblo. Nuestra mesa nos recupera la memoria de que sí tenemos poder para sanar enfermos. Padre nuestro, bendito es tu nombre. Gracias porque puedo decirte papá y atreverme en tu nombre de Yahvé Rafa a entrar a tu presencia y darte la gloria como lo hizo ese leproso. Realmente me humillo delante de ti. Porque a mí me sacaste de la Zara, me sacaste de la muerte ontológica, me sacaste de un mundo de impurezas, me sacaste de la marginalidad. Porque más allá de haberme criado en pobreza material, era un ateo pobre, porque en el orgullo afirmaba que tú no eras real. Hoy afirmo que tú eres verdad, eres vivencialmente verdadero, Dios único y verdadero. Y por afirmar esto te solicito que lo que ha sido sembrado no venga el enemigo y se lo lleve. Que en este instante nada de lo que ha salido de mi boca, que es tu palabra, sea llevada por las aves del cielo. Reprendo cualquier espíritu de incredulidad que ha estado otorgando a las mentes presentes la duda. Reprendo a los espíritus que por incredulidad han hecho que algunos estén una y otra vez enfermos. Reprendo las mentes racionales que por no buscar más de ti, si no están enfermas ellos, tienen enfermo a alguien de su casa e incluso a sus hijos. Reprendo hoy para que de una buena vez se levanten varones y mujeres al estilo de Yeshua. Si enviaste 70, es el símbolo de que en cada discípulo siempre envías la orden de vayan, prediquen el reino y sanen enfermos. Danos de nuevo en esta mesa la orden de predicar el reino y sanar enfermos. Y ahora me animo a reprender todo espíritu de enfermedad presente en cualquier cuerpo que esté en esta mesa o en esa cámara inclusive. Todo espíritu que viene doblegando con enfermedades a personas que están aquí, a personas que están en el stream, ahora váyase, abandone. Declaramos liberación de espíritus de enfermedad. El libertador está aquí y sana a todo enfermo físico y a todo enfermo psíquico. Te agradecemos porque tu nombre, Yahvé Rafa, hoy como nunca ha sido incorporado en nuestra alma para que podamos hablar con gratitud de las grandes cosas que has hecho y que seguirás haciendo con nosotros. Te alabamos por Yeshua y en Yeshua, nuestro Salvador, dueño, maestro, en quien reconocemos que está tu unción. Danos de esa unción también. Amén, Señor, y amén.